Saludos, profe, soy Julián Urresta. Hoy le voy a exponer sobre el florianismo. El florianismo es un periodo histórico que vivió el Ecuador desde su creación como un estado independiente en 1830 y se prolongó hasta 1845 con la Revolución Marxista. Este periodo se denomina así por la fuerte influencia que tuvo el general Juan José Flores, siendo el primer presidente. El florianismo tuvo dos presidentes, Juan José Flores y Vicente Rocafuerte, y tres constituciones, 1830 a 1845. Una vez consolidada la independencia, Juan José Flores fue el designado por Simón Bolívar como gobernador del Distrito del Sur de la Gran Colombia. Al separarse, se convirtió en el primer presidente y gobernó durante 3 periodos. La Constitución de Ecuador de 1830 fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba, y los departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedando reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. Juan José Flores nació en Puerto Cabello, Venezuela, el 19 de julio de 1800 y murió 1 de octubre de 1864 en la isla de Puná, hijo único del comerciante español Juan José Aramburu y de la venezolana Rita Flores Bohórquez. Se casó con la otavaleña Mercedes Gijón de Vivanco, con quien tuvo 13 hijos. Participó en la Guerra de Independencia y cayó prisionero a los 13 años. A los 15 recibió el grado de alférez y participó en varias batallas como las de Carabobo y Bombona. Llegó al grado de general de brigada en la batalla de Tarqui. En 1830 fue nombrado el primer presidente del Ecuador. Este cargo lo desempeñó 3 oportunidades hasta que en 1845 fue obligado a salir del país, luego de la derrota que sufrió en la revolución del 6 de marzo. Primer gobierno de Flores. Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador por un periodo de 4 años, desde el 13 de mayo de 1830 al 10 de septiembre de 1834. Tras la fundación del Ecuador, se convoca a una asamblea constituyente en Riobamba y nombra a Flores presidente. Flores renunció a su cargo antes de las elecciones de 1835, lo cual le permitió a Vicente Rocafuerte convertirse en el siguiente primer mandatario ecuatoriano. Aspectos positivos. El 12 de febrero de 1832 tomó la decisión de incorporar las Galápagos al territorio ecuatoriano. Ecuador comenzaba su vida soberana con una realidad económica positiva en una región. Promulgó la creación de la Constitución ecuatoriana. Ofreció al Congreso y a la nación respetar la libertad de las personas. Creación de leyes para promover la educación gratuita, obligatoria, laica y brindó disposiciones para obtener la estabilidad laboral de los maestros. Se firmaron el Tratado de Paz con Chile y el Tratado de Pando Novoa con Perú. Aspectos negativos. Al poco tiempo de su gobierno, la economía del país se hallaba en crisis porque se destinaba la mayor parte del presupuesto a los militares y al pago del sueldo a funcionarios públicos. En 1831 enfrentó con éxito la rebelión de Luis Urdaneta. En 1832 libró una guerra con Colombia en la batalla del Cauca. Se enfrentó con Vicente Rocafuerte y aplastó la revolución de los Chihuahuas. Ecuador perdió territorios vinculados a la audiencia desde el siglo XVI.
Vicente Rocafuerte Rodríguez nació en Guayaquil el 1 de mayo de 1783 y falleció el 16 de mayo de 1847 en Lima, Perú. Fue escritor, político, diplomático y el segundo presidente constitucional del Ecuador y primer presidente de nacionalidad ecuatoriana. Su padre fue Juan Antonio Rocafuerte y Antoli y su madre María Josefa Rodríguez de Jarano. Como inició la política a temprana edad, se casó a los 57 años en 1842 con su prima Baltasara Calderón y Garaycoa. No tuvieron hijos, estudió tanto en España como en Francia. Fue uno de los propulsores de la independencia de Hispanoamérica y fuerte opositor de Juan José Flores, pero colaboró en su segundo mandato obteniendo el cargo de gobernador de Guayaquil. Posteriormente decidió exiliarse voluntariamente a Lima para hacer una oposición al régimen, teniendo el cargo de ministro plenipotenciario del Ecuador en Perú. Gobierno de Rocafuerte. Una vez restablecida la paz en 1835 y reconocida la autoridad de Rocafuerte en todas las provincias, se convocó la Convención Nacional que se reunió en Ambato y que se sancionó una nueva constitución en la que se utilizó por primera vez la denominación como República del Ecuador, a diferencia de la de 1830, que se refiere a Estado del Ecuador. Aspectos positivos. Creación de la segunda Constitución ecuatoriana en 1835, en reemplazo de la Carta Magna de 1830. En esta Constitución nace Ecuador, oficialmente un país autónomo y soberano. Su gobierno daría inicio al pago de la deuda externa, impulsó al comercio exterior reduciendo los aranceles, ordenando las aduanas y combatió el contrabando. Fortaleció la policía y la Guardia Nacional. Creó el primer cuerpo de bomberos en Guayaquil. Fundó escuelas y también algunos colegios, entre ellos el Colegio Militar en Quito, la Escuela Náutica de Guayaquil, el Anfiteatro de Anatomía en Quito, el primer colegio para señoritas, Santa María del Socorro en Quito. Creó la primera imprenta dedicada a la producción de textos escolares para apoyar a la educación. Creó la Dirección General de Educación con la convicción que educando al pueblo habría progreso nacional. Mejoró los programas de educación y estudio. Aspectos negativos. Su gobierno era basado en un partido de izquierda. Desterró al vicario y a otros sacerdotes a Perú, porque la iglesia le excomulgó debido a que excluyó los miembros del clero de los diputados constituyentes, le hizo la vida imposible a la iglesia. La mayoría de las obras fueron hechas en la región de la costa, mientras que la región de la sierra y de la Amazonía quedaron totalmente en el abandono. Por el mal manejo del dinero se despilfarraron recursos. Segundo gobierno de Flores. En su segundo gobierno también estuvo al poder durante 4 años, desde el 31 de enero de 1839 al 15 de enero de 1843. Flores se había preocupado de prepararse adquiriendo conocimientos y cultura durante 4 años del periodo de Rocafuerte. Al asumir nuevamente el mandato, prometió gobernar con todos los partidos políticos para ganarse la voluntad del pueblo por ser extranjero. Aspectos positivos. Los 2 primeros años fueron de paz. La economía impulsada por Rocafuerte empezó
a dar frutos en esta administración de Flores. Impulsó la industria, el comercio, las artesanías y la agricultura. Salió el primer barco fabricado en los astilleros de Guayaquil. También fundó escuelas, al igual que Rocafuerte. Aspectos negativos. Faltando poco para terminar su segunda administración, hizo arreglos para no separarse del poder. Reunió otra asamblea constituyente con sus allegados y consiguió que se expidiera la tercera constitución, que se conoce como la Carta de la Esclavitud por sus fatales reformas. El Congreso se reunirá solamente cada 4 años. El presidente y el vicepresidente de la República durarán en sus funciones 8 años, pudiendo ser reelegidos con alternativas de un periodo. Los senadores serán elegidos por periodos de 12 años, los diputados por 8 años. Se metió en un conflicto interno de Colombia, causándole prejuicios al Ecuador, perdiendo hombres y muchos recursos económicos. Y una epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil, traída por marinos provenientes de Panamá, la cual diezmó la ciudad. Tercer gobierno de Flores. Durante su último mandato presidencial, estuvo al mando durante 2 años, desde el 31 de marzo de 1843 al 18 de junio de 1845. Esta misma asamblea constituyente que dictó la Carta de la Esclavitud nombró a Flores presidente del Ecuador por tercera vez, con el fin de perpetuarse en el poder. Olmedo, Rocafuerte, García Moreno y otros ecuatorianos destacados y el pueblo se sintieron indignados por la Carta de la Esclavitud. En todas partes surgieron levantamientos y conspiraciones. Aspectos negativos. Expidió un decreto imponiendo una contribución de 3 pesos y 4 reales a todo ecuatoriano, lo cual provocó más indignación de parte del pueblo y alentó la revolución al grito de "mueran los 3 pesos". Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Carchi fueron las provincias más afectadas, levantando su protesta. En 1845 se organiza un movimiento en su contra y lo expulsan del poder, luego de la derrota que sufrió en la Revolución Marxista del 6 de marzo. Se firma un documento denominado Pronunciamiento Popular de Guayaquil. El fracaso de la expedición a Nueva Granada. Una fallida negociación limítrofe con Perú. Los 14 manifiestos a la nación lanzados por Rocafuerte desde Lima entre 1843 y 1845. Gracias.